Buenas. Ante todo, agradeceros la estancia aquí esta tarde, que hayáis apartado un ratito de tiempo para que estemos juntos. Voy a presentarme para quienes no me conozcáis. Mi nombre es Alberto Márquez, soy cristiano evangélico. Se cumplen curiosamente este año 10 años desde que me convertí. Me bauticé en el año 2010 en Málaga. En noviembre empecé a congregarme en una iglesia que se llama Renacer, curioso nombre, Renacer, nacer de nuevo. Allí estuve durante 3 años y después, por motivos de horario, me trasladé a la primera iglesia bautista de Málaga, de la cual soy actualmente miembro desde abril del año 2014, pero no siempre ha sido así. Yo he sido testigo de Jehová durante más de 32 años. He estado sirviendo y trabajando en la ciudad de Málaga desde el año 1973 o desde el año 74, como se ve ahí en la foto. Ese soy yo, todo el mundo tiene un pasado, ese soy yo de pequeño. Con esa edad me llevaba mi abuela a las reuniones de los testigos de Jehová, donde empecé a asistir en el primer salón del reino, como ellos le llaman a sus lugares de culto que había en la ciudad de Málaga. La foto que tenéis al lado de la que aparezco es el programa de una asamblea, que es el congreso que los testigos de Jehová le llaman, que organizan cada año. Y esa es la primera asamblea que se hizo en Andalucía en el año 1974. Fue del 1 al 4 de agosto en Marbella y fue la primera asamblea a nivel regional que se hacía en Málaga y en Andalucía. Y yo estaba allí, estuve asistiendo allí. Después me bauticé con el paso de los años en el año 1980 en la ciudad de La Línea, en el estadio de fútbol de La Valona. Allí había unas 5.000 personas aproximadamente, se bautizaron 200 y de las 200 que se bautizaron, ahí estaba yo, y yo era el más joven, tenía 13 años. A raíz de ahí empezó mi actividad. Bueno, aquí son 2 fotos de cuando uno tiene un pasado también, cuando era joven, en los años 80 en los que estuve trabajando activamente en los testigos de Jehová. En el año 1985 fui nombrado precursor regular, que esto es una especie como de evangelizador a tiempo completo, los que van de casa en casa, durante un año en la ciudad de Málaga. Y en el año 1987 fui nombrado siervo ministerial. Esto no tiene equivalencia en la iglesia evangélica, una especie de entre pastor y diácono, sin ser una cosa ni otra, pero bueno, es un título que hay en las congregaciones de los testigos de Jehová. Pero resumiendo lo que yo hacía, me dedicaba a ir por casi todas las congregaciones dando conferencias. Era un conferenciante itinerante por tanto la provincia de Málaga, Sevilla y Granada durante 20 años. Eso es una fotito también cuando estaba más delgado y para que veáis la pinta que tenía como testigo de Jehová. Bien, antes de entrar de lleno en quiénes son los testigos de Jehová, explicaros un poco que yo fui una persona muy activa, como os digo todo esto para que penséis que no soy un simple testigo que se sentaba al final del banco y simplemente llegaba y escuchaba, sino que fui una persona muy comprometida. Comentaba antes con el pastor Moisés que si los testigos de Jehová es una religión fanática, yo era el más fanático de los testigos de Jehová. Yo era ultra ortodoxo, ultra fanático. Si hubierais hablado conmigo hace 20 años, hubierais salido corriendo de lo pedante que podía llegar a ser y de lo pesado que podía llegar a ser. Yo buscaba lo evangélico por todos lados. Por Málaga tenía mi maletita de los testigos de Jehová con mi revistita del Atalaya y el Despertar, mi Biblia de los testigos de Jehová, mi Reina Valera, y los buscaba. ¿Dónde está lo evangélico? Voy a por ello. ¿Dónde dice aquí que Jesús es Dios? Venga, demuéstramelo. Ese era yo. Un tipo bastante peculiar, por llamarlo de alguna forma. Muy arrogante espiritualmente, como son los testigos de Jehová, muy fariseo. Pero todo eso va cambiando con el transcurso de los tiempos. Yo organicé todo tipo de asambleas grandes y pequeñas durante 20 años, organicé bodas, funerales, organicé, los dirigí, los participé, los oficié, y hice todo tipo de cosas en las que estaba involucrado como el que más, muy activo en esa organización. Los años pasaron, soy padre de 2 hijas, tengo una hija de 21 y otra de 17, y continué así hasta el año 2006. Desde el año 73 hasta el año 2006 pasan esas décadas en las que os explico que soy muy activo,
muy fanático, muy comprometido, pero recibo una especie como de agudo estallido de crisis de conciencia. ¿Esto de crisis de conciencia qué significa? Que la conciencia empieza a molestarme de las cosas que yo hacía o decía. Es curioso, como cuanto más predicaba en una iglesia, y predicaba mucho, muchísimo, llega un punto que, claro, los testigos de Jehová se basan en un bosquejo que está perfectamente estructurado, no te tienes que salir de ahí, y predicaba durante una hora, ¿no?, sin salirme del margen, ¿no? Curiosamente, como ocurre ahora, suelo predicar en mi iglesia y en otras iglesias, y recuerdo que fui a predicar a Ubrique y le pregunté al pastor José, digo, ¿tú qué quieres que predique? Dice, no, lo que el Espíritu te ponga en tu corazón, ¿no? Y a mí esa frase me hacía mucha gracia. Digo, pues el Espíritu me ponga en mi corazón. Si yo para prepararme una predicación los testigos necesitaba 2 meses antes para preparármela. No, el Espíritu te dirá, ¿no? Y es verdad que cuando me subo a un púlpito, ahora en la iglesia, dejo que el Señor hable. Porque no me fijo en ningún bosquejo ni nada, dejo que la Biblia hable y se va desarrollando el tema. Le comentaba al pastor Moisés esta mañana que estuve en una iglesia que me invitan a predicar y yo llevaba preparada mi predicación y cuando subo toda la iglesia estaba llena de mujeres, no había un solo hombre. Y cuando me subo al púlpito y veo toda la iglesia llena de mujeres, digo, no tiene nada que ver lo que tengo yo aquí preparado con el auditorio que estoy viendo, ¿no? Y me vino rápidamente entre comillas, me imagino que el Espíritu Santo haciendo su trabajo, un relato bíblico de Jesús con la mujer que le enjuaga los pies con su cabello y llora con sus lágrimas y los limpia, y digo, este relato tiene que encajar aquí a este grupo de mujeres. Después me enteré que efectivamente era un grupo de mujeres que tenían sus problemas y sus historias, con lo cual le vino como anillo al dedo. Os digo esto para daros a entender de que cuando eres cristiano eres tan libre en Cristo, que no estás tan estructurado como las sectas a veces te hacen ser. Y eso es lo que yo era, un estructurado, un uniformado, estaba enlatado en una organización. En ese momento yo no lo veía, en ese momento yo era muy sincero, muy convencido, como son la mayoría de los testigos de Jehová, muy convencido y muy sincero de sus creencias. Pero como decía, cuanto más predicaba, más me estaba dando cuenta de que me estaba metiendo en cosas que realmente yo ya no llegaba a creer. En una ocasión, los testigos de Jehová tienen la costumbre, o tenían, debéis de pensar que hace ya varios años que me desligué de esa organización, con lo cual he perdido un poco el hilo de lo que están haciendo. Os puedo contar hasta el 2006. Yo sé que suelen cambiar, cada 2 o 3 años suelen cambiar cosas. Yo ya he perdido un poco la pista. Os hablaré hasta el año 2006. Pues bien, hasta aquel entonces los testigos de Jehová tenían la costumbre de presentar una predicación sobre la negativa a aceptar transfusiones de sangre. Y aquel año me tocó a mí presentar esa predicación, que es ¿por qué los testigos de Jehová no aceptan una transfusión de sangre? Creo que sabéis que es una de sus doctrinas famosas, ¿no? El no aceptar una transfusión de sangre aunque tu vida esté en juego o la vida de algún ser querido tuyo lo esté. Bien, yo me preparé aquella predicación, pues de estas veces que le da a uno por prepararse las cosas bien, pues me senté y empecé a sacar toda la información que se tenía sobre esa doctrina, dónde viene en la Biblia, y empecé a desarrollarla, ¿no? Génesis 9, donde Dios le dice a Noé, cualquier carne puedes comer, pero carne con su alma, su sangre, no deben comer. Levítico 17 y Deuteronomio, donde Dios le prohíbe al pueblo de Israel, cualquier alma que coma sangre será sacada de vuestro pueblo y cortada, nadie debe de comer la sangre. Y Hechos 15, 28, 29, donde a los cristianos el Espíritu Santo les ordena que se abstengan de sangre. Todo eso relato, lo hilvano, lo preparo y hago una predicación en un salón de los testigos de Jehová durante 1 hora. Imaginaros, desarrollando el por qué no se debe de aceptar sangre desde el punto de vista bíblico. Cuando termino, todo el mundo se me acercaba y me felicitaba por la presentación, y mi exmujer, porque yo después llegué a divorciarme, mi exmujer me dice, que nunca me decía nada porque la pobre estaba harta de escucharme, pues claro, estaba cansada de tanto escucharme, no me decía nunca nada. Esa noche me dice, oye, que me ha gustado la predicación que has hecho. Es la primera vez que me he enterado por qué no aceptamos una transfusión de sangre. Y me quedo mirándola así y le digo, digo, pues ¿sabes una cosa? ¿Sabes que si te hiciera falta una transfusión de sangre yo te daba? Y pasaba mi niña mayor, que era chiquitita, correteando. Digo, y si a esta niña le hace falta sangre, yo me saco el brazo, me lo rajo y empujo para que salga sangre. Claro, mi mujer se queda con los ojos como plato,
hace 10 minutos estás diciendo una cosa y ahora dices otra. Digo, ¿qué tiene que ver una prohibición alimenticia que tiene su explicación en el contexto del tiempo con una transfusión de sangre que salva vidas? ¿Qué tiene que ver? Mi mujer abrió las ventanas, dije, Satanás, sal de aquí, y salió corriendo, apavorida, diciendo, ¿qué le ha pasado? Pero es que cuando más estudié, más indagué en la Biblia, más me di cuenta del disparate tan grande que se estaba cometiendo con esa doctrina. Yo tenía un primo con 19 años que falleció por no aceptar una transfusión de sangre porque tuvo leucemia. Yo puedo contar historias que en 32 años he vivido. No son historias que me han contado, ni historias que me han dicho, no. Yo he tenido un familiar que falleció por no aceptar una transfusión de sangre, no me lo han contado, lo he vivido. La primera vez que yo vi llorar a mi abuela, la única vez que la vi, y la primera fue en esa ocasión. Mi abuela fue la primera de toda mi familia que fue testigo de Jehová. Tuvo muchos años y murió siendo testigo de Jehová. Pero a mí me sorprendió verla llorar porque yo decía, ¿por qué llora si ha muerto por obedecer la ley de Dios? Tendría que estar contenta. Con lo cual me daba a entender que estaba llorando porque es lo normal que puede hacer una persona cuando se muere un familiar. Llorar porque eso es un disparate. Dios no quiere mártires. Dios no nos ha creado para que nos matemos o muramos. Dios nos ha creado para alabarlo, para servirlo, para honrarlo, para predicar de su nombre. No ser ejecutados por una doctrina, y más cuando esa doctrina es falsa. Por eso, todas estas lucecitas se me encendieron y empecé una búsqueda del Cristo que yo creía o entendía que debía de seguir. Después conocí casos de pederastia muy cercanos también a mi familia, y no es que la pederastia no se dé en otras religiones, se da en todas, se llamen evangélica, católica, ortodoxa o musulmán, da igual. Allí donde hay un depravado y haya niños puede ocurrir este problema. El caso que me llamó la atención es cómo trataron el problema. Los testigos de Jehová tienen la costumbre de aquí no pasa nada y se tapa todo, como la Iglesia Católica, igual, se tapa. Es curioso que una católica muy famosa, Teresa de Jesús, dice que las ollas cuando más se tapan, más hierven. Las cosas cuando más se tapan, peor son. Y entonces los testigos de Jehová tienen la fea costumbre de que cuando hay un caso de pederastia, lo tapan. Y lo sé porque ocurrió en un caso muy cercano a mi familia. Una ex cuñada, porque ya al divorciarme dejó de ser cuñada, una ex cuñada sufrió un abuso por parte de su abuelo desde los 2 años hasta que tuvo 11 aproximadamente. El problema es que el abuelo no era cualquier abuelo. El abuelo fue un líder de los testigos de Jehová allí en mi ciudad durante muchos años. De hecho, yo recuerdo que cuando me contaron la historia, no me la creía, que suele ocurrir, ¿no? Esto no me lo puedo creer. Me lo estaba contando el marido de la chica, mi cuñado, me contaba la historia, que había ocurrido este problema. Y yo le dije, me tuve que sentar, soy diabético, entonces me dio un algo de azúcar y me tuve que sentar porque no me lo creía, me pareció muy fuerte, me pareció una atrocidad, y me dijo el propio marido de la chica, dice, no, pues es que a mí me pasó como a ti, no me lo creía hasta que el abuelo lo confesó. Bien, ¿qué hacemos con esto? Tenemos una víctima, tenemos alguien que ha cometido un delito, ¿sabéis lo que hicieron? Taparlo, aquí no pasa nada. Taparlo, aquí no pasa nada, ni se denuncia, ni si no se quiere denunciar, pero llevamos al tipo a algún sitio que lo vea un psiquiatra. No, se queda todo en el ámbito familiar. Claro que yo era parte de esa familia, por eso conozco la historia. Entonces le dije a mi exmujer, yo ya no me quedo aquí. Yo no soy partícipe de pecado ajeno, bastante tengo con los míos, que tener que cargar con esto es demasiada carga para mí. Yo no quiero participar en todo esto. Entonces cuando este grupo, después me enteré, metiéndome en internet, que hay una asociación que se llama, si queréis verlo cuando tengáis tiempo, Silent Lambs en inglés, que significa corderos silenciados o corderos amordazados, es una página en internet de ex testigos de Jehová que han sido afectados por la pederastia. Han organizado una página. Pero es que cuando indago, me pongo en contacto con ellos por internet, les mando un email, hay 25.000 casos de pederastia solo en Estados Unidos
ocultos en los testigos de Jehová. Y se han organizado y agrupado para denunciar a esa asociación. Yo me quedé de piedra, no me lo podía creer. Pero es porque los testigos de Jehová, vuelvo a repetir, no es que no ocurra, también lo he conocido en iglesias evangélicas, cuidado, he conocido las mismas historias en iglesias evangélicas y en iglesias católicas, todos sabemos, eso ocurre en cualquier lado. El problema es cómo actuamos ante eso. ¿Ayudamos a la víctima? ¿Enjuiciamos y corregimos al verdugo o dejamos esto aquí no pasa nada? Porque si dejamos aquí no pasa nada, esa persona volverá a hacerlo otra vez y la víctima queda dañada de por vida. Os lo puedo asegurar, queda dañada de por vida. Todo eso, añadido a una serie de cosas que seguí viendo, provocó mi salida de los testigos de Jehová, mi dimisión de todos los cargos que yo tenía y una búsqueda del Cristo que yo deseaba. Poco tiempo después, mi exmujer presenta el divorcio. Yo digo, vale, porque estaba en un limbo, yo no me reunía en ningún sitio, ni me congregaba. Nos divorciamos porque ahora los divorcios son muy rápidos, aunque ya llevo 10 años divorciado, no sé si siguen igual de rápido, pero en 2 meses estaba listo. Me encuentro en esa situación, poco tiempo después me encuentro sin trabajo, me quedo en el paro, me quedo sin familia, me quedo sin amigos, me quedo literalmente sin nada y la más absoluta de las ruinas económicas. Le dije a mi madre, me voy a tu casa porque no tenía dinero para alquilar un piso. Le digo a mi madre, vengo para un par de meses creo. Llevo 12 años allí. No me he podido ir, no me he podido mover, no puedo pagar. Ahora estoy en un ERTE, pero que no sé, esto está grabándose, ¿no? Que no sé, estoy en un ERTE ahora. Pero en aquel momento la ruina fue tan grande económica, es decir, cobré el paro y después cobré el subsidio, me quedé sin trabajo durante 3 años y 9 meses, no se me olvida. Es como una condena de cárcel, cobrando los famosos 426, estos que ya sabéis. Imaginaros con ese dinero que se puede hacer, porque tenía que pasar la pensión a mis hijas, más lo que me quedaba, sin familia, porque la familia deja de hablarte, sin amigos, porque dejan de dirigirte la palabra, el grupo sectario te excluye del grupo y te lanza fuera, no quiere saber nada de ti, y me encuentro en un limbo espiritual. Lo que jamás menos se me hubiera pasado por la cabeza es ser cristiano evangélico. Tú hace 11 años atrás me dices que yo iba a estar aquí predicando en la Iglesia Bautista de Cádiz y me hubiera partido de la risa dando la voltereta. Ni pensarlo, ni pensarlo. Yo me reía de lo evangélico. Evangélico, esto es tanto de aleluya, amén, cantando. ¿Qué va, hombre? Que eso es poco serio, eso es folclórico, hombre. Pues aquí estoy. Ahora explicaré cómo llego aquí. Es decir, cómo es posible que de haber sido un testigo de Jehová activo, te encuentras en un periodo difícil y recalas en la iglesia evangélica. ¿Cómo se llega a eso? Bien, lo vamos a dejar para después, porque ahora nos vamos a centrar en quiénes son los testigos de Jehová, para hacer un resumen breve y rápido para saber quiénes son. Los testigos de Jehová fueron fundados por este hombre que aparece ahí en pantalla, Charles Taze Russell, como se dirá en inglés, los de Málaga decíamos Russell, porque este fue el que organiza todos los movimientos. Brevemente os lo voy a explicar para que entendamos por qué surgen los testigos de Jehová. Hay que estar a veces, se dice que hay que estar a veces en el sitio adecuado y en el momento apropiado para que surjan las cosas, ¿verdad? Hay que estar en el sitio apropiado y te suele pasar las cosas, ¿no? Si tú te duchas con agua fría y sales a las 12 de la noche, lo más seguro que te resfríes. Eso es lógica pura, ¿no? En el siglo XIX ocurrió una cosa en el mundo de que aparecieron cosas novedosas que hasta ese momento, hasta ese siglo, no habían aparecido. Por ejemplo, Karl Marx, que es un filósofo alemán, se le ocurre escribir un libro que se llama El Manifiesto Comunista, en la que dice que el poder emana del pueblo. Hasta ese entonces había reyes y emperadores. El pueblo no servía para nada más que para trabajar. Este hombre idea, no. El pueblo tiene que emanar el poder del pueblo. El pueblo tiene que decidir quiénes son sus dirigentes y debemos de compartir la riqueza con todo el mundo. Eso que suena tan bonito fue la base del comunismo. Esa ideología aparece a finales o durante el siglo XIX por un politólogo, que creo que se dirá, que idea toda esta idea y que es muy novedosa y llama la atención. Millones lo siguen, incluso hoy día. Aparece Darwin, que dice el origen de la especie en un libro diciendo de que no hemos sido creados
hemos sido evolucionados de diferentes especies. Y el hombre hemos evolucionado del mono. Algunos más monos que otros, ¿no? Pero bueno, esa es la idea que lanza. Y eso es muy novedoso, porque hasta ese entonces las religiones lo explicaban de una manera tan tosca que la gente no la entendía bien, y entonces esto le parecía más razonable. No del agua, porque el agua cambia de temperatura, de ahí se crean unos gérmenes, pasan unas bacterias, de ahí se va creando. Y eso era interesante, era novedoso, tenía su lógica y a la gente le llamó la atención. Y apareció también movimientos religiosos nuevos. La gente ya estaba cansada de ir a las iglesias, los domingos iban a la iglesia, escuchaban el sermón, se iban a sus casas y era toda una rutina. Trabajaban en las fábricas, las mujeres en la casa haciendo tarta y el domingo a la iglesia y se acabó. O el que trabajaba en el campo. Era todo una rutina. Hasta que aparece un grupo en Estados Unidos, un bautista, que se le ocurre decir de que Dios va a hacer una tierra nueva. Ellos le llamaban la Nueva Jerusalén, era en el oeste de Estados Unidos, porque Dios se le había revelado y le había dado un libro en unas tablas de oro, un ángel que se le apareció, y el libro se llamaba el Libro del Mormón, y la nueva tierra estaría en Utah, al oeste de Estados Unidos, y ahí sería la Nueva Jerusalén, y ahí se van todos, y la gente se quedó tan fascinada del mensaje que aparecen los mormones, con su ideología nueva y muy atractiva. Después tuvieron su problema porque apareció la poligamia y se lió a tiro todo el tema, pero bueno, era muy novedoso para la época. Un hombre podía coger todas las mujeres que quisiera, siempre cogía las más jóvenes, ¿no? Desde una de ahí tiraban para abajo, ¿no? Podía tener muchas mujeres porque era una forma de procrear y de aparecer con esta nueva familia, entre comillas. Pero los mormones tienen su tirón en Estados Unidos, su mensaje es muy atractivo en toda Latinoamérica. Jesús apareció en América, Jesús fue a México, a los aztecas, predicó allí, y ese mensaje en Latinoamérica cala muy hondo. Y entonces los mormones tienen mucho tirón, imaginaron en el siglo XIX. Aparecen los adventistas, un poquito ya al final del siglo XIX, en el que dicen que la venida de Cristo es inminente. En el 1860 y poco era la segunda venida de Cristo. Y hace que mucha gente se haga adventista o espera el advenimiento de Jesús para ya. En eso aparece este hombre, Charles Taze Russell, que era presbiteriano, una denominación evangélica, deja su iglesia, se asocia con los adventistas y llegan a un punto de discordia en que los adventistas decían que la presencia era en forma física y Russell dice que Jesús vendría en forma espiritual. Esa discrepancia hace que se divida y él forma su grupito llamado Estudiantes de la Biblia. Y empiezan a estudiar la Biblia y a esperar la venida de Cristo. ¿Puede ver algo más evangélico que un hombre que se llame pastor, porque se autoproclama pastor Russell, y un grupo que se llama Estudiantes de la Biblia? ¿Veis lo inofensivo que es? ¿Esperan la venida de Cristo? ¿Hay algo incorrecto en eso? ¿Hay algo malo en eso? No hay nada raro. Al contrario, todo es interesante. El problema es que va evolucionando el grupo. Esa es la portada de la revista La Atalaya, que en aquella época se llamaba La Torre del Vigía. Tenía un nombre muy rimbombante al principio. Era la Torre de Vigía de Sion y el Heraldo de la Presencia de Cristo. Pero como suena muy largo, la Torre de Vigía. Y después La Atalaya, que es su expresión correcta. ¿Cómo hace novedoso este hombre su mensaje? ¿Cómo lo hace diferente a lo que había hasta entonces? Pues empieza a lanzar cosas que lo hacen muy atractivo. Como lo de la venida de Cristo lo dicen varias religiones, a él se le ocurre otros disparates más interesantes. El infierno de fuego no existe, la Trinidad no es bíblica y solo se salvarán 144.000 en el inminente fin del mundo que va a ser en 1914. Esto lo dice en 1870. ¡Wow! La gente se queda petrificada. ¿Cómo que el infierno no existe? Hombre, ¿cómo un Dios de amor va a quemar a sus hijos? ¿Tú le quemarías la mano a tu hijo? Ostras, tú te pones a pensar y dices, pues claro que no. Entonces Dios, que es amor, ¿cómo va a quemar a la gente en un infierno? Tiene su lógica, ¿verdad? Tiene su lógica. Pues dicho así, dices tú, ¿verdad? ¿Dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? Si cuando está en la cruz dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Aquel día y aquel hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Hay cosas que Jesús no sabe, por lo tanto, Jesús no es Dios. Tiene su lógica, ¿verdad? Te quedas así y dices, ostras, todo lo que dice tiene su lógica.
Y solo se van a salvar 144.000, aparece en el libro de Apocalipsis, ahí lo especifica. Dice de toda tribu, pero dice, solo estos de la tribu de Israel son los escogidos. Y eso somos nosotros, que somos el nuevo Israel, la nueva Jerusalén. Todo esto dicho así, cuela. Digo que sí, cuela. Lo he dicho yo durante años. Cuela, y en el siglo XIX cuela aún más. Y la gente empieza a convertirse, y el boom es tan grande que él empieza a predicar por todo Estados Unidos, salta al charco y va a Inglaterra, y el grupo empieza a crecer. Se llama Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, y se extienden por todos lados. ¿Sabéis qué ocurre? Que llegó el año 1914. ¿Y sabéis qué pasó? Que el fin del mundo no vino. ¡Qué fallo! No pasa nada. No pasa nada, no me preocuparon, no se alteran los más mínimos. Sin embargo, en 1916 Russell falleció. Y os he sacado la portada de la revista, porque si os fijáis aquí a la margen izquierda aparece una cruz y una corona, que era el símbolo original de los testigos de Jehová. La corona del reino de Dios con la cruz. Curiosamente, años después, ellos desechan la cruz diciendo que es un signo pagano. De hecho, no admiten la cruz. De hecho, incluso dicen que Jesús no murió ni en una cruz. Ahora lo veremos más adelante. Este hombre fallece, Russell fallece en 1916 en un tren, venía de predicar en un pueblo, o iba, no recuerdo si iba o venía, la cuestión que falleció. Y le sustituye el hombre de la foto, el señor Joseph Franklin Rutherford. Este hombre yo lo admiraba mucho cuando era testigo de Jehová, pero he llegado a cogerle manía después con los años, y os voy a explicar el porqué. Era bautista, no era bautista de Málaga, era bautista de allí. Si hubiera sido de Málaga lo hubiéramos dado. Este hombre era muy alto, tenía 2 metros, medía 2 metros de alto, era muy corpulento. Era abogado, pero en una ocasión ejerció de juez en un pueblecito en Estados Unidos, porque el juez creo que no estaba ausente o estaba enfermo. Él hizo de juez para un juicio sin importancia, no sé, uno que le robó una gallina o un saco de papa, y era un juicio sin importancia. Sustituyó a un juez, pero a partir de ahí le gustaba que le llamaran juez. Y entonces a partir de ahí le llaman juez Rutherford. A él le gustaba que le dijeran juez Rutherford, porque en una ocasión hizo de juez, ¿no? Es como si yo predico aquí ahora y digo, a partir de ahora me podéis llamar apóstol, porque como he predicado aquí, llamarme apóstol Márquez, que me gusta, y todo el mundo dice, no, llamarme apóstol Márquez. Pues a este le pasó igual, ¿no? Juez Rutherford. Bueno, hasta ahí está todo bien. El problema está en que este hombre, que es el segundo presidente, es el que empieza a divagar en lo que es la organización de los testigos de Jehová, hasta el punto... Esto lo he sacado de fotos de los libros de los testigos de Jehová, no es algo que me haya regalado alguien, algún contrario, algún disidente, no. Esto lo tienen los testigos de Jehová en sus publicaciones, lo tienen. De hecho, hay libros que lo explican. Todo esto que yo estoy explicando lo he leído en libros de los testigos de Jehová. No me he ido a internet. Entre lo que he leído de los testigos de Jehová más mi propia experiencia, os explico. Yo no he indagado fuera de la información de los testigos, no. Es de primera mano. Bien, Rutherford, aburrido, se le ocurren varias creencias aún más alocadas que las anteriores que os he dicho, del infierno y de la Trinidad. A este se le ocurre otros disparates aún más gordos. Primero empieza a decir que la Navidad no se debe de celebrar porque es pagana. Esa foto es hasta el año 1926, los testigos de Jehová celebraban la Navidad. Hasta ese año. En el año 1926. Esto se lo cuenta tú un testigo de Jehová y no te crees. Pero es que vienen sus libros. Yo lo he sacado de ahí. Hasta el año 1926 los testigos de Jehová celebraron la Navidad. En el 27 ya no. La razón, después la explicamos para no entrar mucho en debate. No se puede celebrar la Navidad, no se pueden celebrar los cumpleaños, no se puede ir a votar, no se puede hacer el servicio militar y su creencia estrella, no se pueden aceptar transfusiones de sangre. Esto se le ocurrió a este, todo hilvanado con textos bíblicos. Para cada cosa hay un texto y una explicación. Brevemente os voy a explicar, para no hablar todo a la vez, porque si no, todas las creencias a la vez, porque si no nos dan aquí las 9, el por qué no celebran los cumpleaños. El problema no es que al no celebrar una cosa no pase nada. El problema es que si un testigo de Jehová celebra un cumpleaños,
lo expulsan de la congregación. Porque no es una cuestión que se te dé a tu libre albedrío, no, está prohibido celebrar cumpleaños. Y si lo celebras, se te expulsa. Y si se te expulsa, tu familia no te puede recibir en su casa ni darte un saludo. Es más serio de lo que parece. ¿Y por qué no celebran cumpleaños? Te utilizan la lógica, entre comillas, como he dicho antes del infierno, una lógica más o menos coherente. Ellos dicen que en la Biblia no aparece la fecha del nacimiento ni la fiesta de cumpleaños de ningún siervo de Dios. Y esto es cierto. Utilizan verdades a medias. Te lanzan una verdad a medias y con esa verdad te forman una doctrina. Es verdad que en la Biblia no aparece el cumpleaños de ningún siervo de Dios, ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni de Jeremías, ni de Isaías, ni siquiera de Jesucristo. No aparece ni la fecha del nacimiento. Es verdad. Solo aparecen 2 cumpleaños, solo 2, los 2 de 2 personas que eran paganas, el faraón de Egipto en los días de José, el hijo de Jacob, y de Herodes en los tiempos de Cristo, y ambos cumpleaños terminaron con un asesinato. Es cierto, es verdad, solo aparecen 2 cumpleaños de 2 paganos, los 2 terminan con asesinato, y entonces los testigos de Jehová llegan a la conclusión de que no se deben de celebrar cumpleaños. Bien, tú te quedas así. Hasta ahora han dicho que todo es verdad, pero ¿dice la Biblia en algún sitio no celebren cumpleaños? No lo dice. ¿Es incorrecto dar gracias a Dios por un año de vida? Al contrario, debemos de dar gracias a Dios por un año de vida. ¿Es incorrecto celebrar un año más de vida de mi hijo o de mi hija? ¿Cómo va a ser incorrecto? Hay que dar gracias a Dios por recordando ese día. Pues bien, ahí radica la diferencia entre un cristiano y una secta. Porque si a mí me viene un hermano y me dice, yo no quiero celebrar los cumpleaños, muy bien, no lo celebres, pero no impongas al resto lo que a ti te parece que es incorrecto. ¿Tú no quieres celebrarlo? No lo celebres. Yo sí lo celebro porque quiero darle gracias a Dios por un año más de vida. Esa es la diferencia entre una secta y ser libre en Cristo. Esto no tendría la mayor importancia si no fuera porque si tú lo haces y eres testigo de Jehová, te expulsan del grupo. Te excluyen por algo, y ahí viene lo gordo, que no viene en la Biblia. Que se le ocurrió a este hombre, al del cochazo que está allí, al de la casa que está aquí en color. ¿Sabéis quién era la casa? En el año, no recuerdo exactamente cuándo fue, pero para el año 1925, este hombre se le ocurre decir en una asamblea, este Rutherford que hemos visto antes, que en el año 1925 van a resucitar Abraham, Isaac y Jacob y todos los patriarcas de la Biblia y van a resucitar en Estados Unidos. Esto que yo os digo ahora que os puede parecer irrisorio, que nos reímos, van a resucitar los patriarcas y vamos a levantar una ofrenda para hacerles una casa porque en algún sitio tendrán que vivir. Y la gente se lo creyó y levantó una ofrenda y compró la casa, esa que está ahí, que le pusieron el título de Beth Sarim, Casa de los Príncipes en California. Mira qué grande es Estados Unidos. Lo compraron en California. Y la sede de los testigos de Jehová está en Nueva York, 6.000 kilómetros de la otra punta. Pero California no tiene el clima que tiene Nueva York. Es como si fuera Málaga la Bella. No es lo mismo hacer una casa en Málaga la Bella que en Ponferrada. Con todo mi respeto a Ponferrada. No es lo mismo. Se le ocurre en California. ¿Sabéis qué ocurrió? Que llegó el año 1926 y ¿sabéis qué pasó? Que no resucitaron. Ni el 26 ni el 27, no resucitaron los patriarcas. Pero la casa se compró. ¿Sabéis quién fue a vivir a la casa? Rutherford. Porque le dolían los pulmones, no respiraba bien, el clima de Nueva York es muy lluvioso. Se fue a la casa. Claro, hubo tan aluvión de críticas que al final tuvieron que vender la casa y volvió a Nueva York. Y mi pregunta es, si este hombre, que a lo mejor lo hizo con toda la sinceridad del mundo, y él se lo creía de verdad porque el Espíritu Santo se lo había revelado una noche, se equivocó, no acertando en eso, ¿no se habrá equivocado también en su
digamos, explicación de no aceptar transfusiones de sangre, de no celebrar los cumpleaños y de no celebrar la Navidad, ni votar, ni el servicio militar, ¿no se habrá equivocado? Por eso al testigo de Jehová yo le pregunto, ¿tú sigues a una persona que se ha equivocado garrafalmente, que tú sabes que se ha equivocado? ¿No se habrá equivocado con las transfusiones de sangre? ¿Que él se cree que comer y transfundir es lo mismo? ¿No piensas tú que es un disparate dejar morir a un hijo? ¿Dónde viene eso en la Biblia? Él tuvo una predicación que se llamaba Millones que ahora viven no morirán jamás. Eso sí podéis verlo en internet. Millones que ahora viven no morirán jamás. ¿Sabéis qué le pasó a él? Que murió. A él y a todos los de los años 40 aproximadamente y años 30 han fallecido. La gente se hace mayor, hay algunos que están viviendo, lógicamente, gente de 100 años, pero se murió. Si no se equivocó en eso, ¿no se habrá equivocado en lo demás? ¿Sabéis qué pasó cuando Russell dijo que solamente se salvaban 144.000? Conforme iba pasando los años, que el grupo iba creciendo y pasaron a ser 50.000, 60.000, 70.000, 100.000 y ya pasaron de los 200.000, 300.000. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Que 144.000 se salvan y el resto de testigos de Jehová, cuáles son los que se salvan y los que no? ¿Sabéis cómo arreglaron semejante disparate? Porque lo arreglaron, todo lo arreglan, todo lo parchean, sus creencias están parcheadas. Dividieron a los cristianos en dos grupos, los 144.000 y la gran multitud, que viene en Apocalipsis, Revelación, como lo dicen ellos, capítulo 7. Si tenéis la Biblia ahí, vamos a leerlo, porque esto es para leerlo. Apocalipsis capítulo 7. Porque otra de las cosas que no creen los testigos de Jehová, aparte de todas las que os estoy mencionando, ellos no creen que tengamos un alma. Ellos dicen que tenemos un cuerpo, pero no existe un alma que sale del cuerpo. Eso no existe en las creencias de los testigos de Jehová. Ellos dicen polvo eres y en polvo te convertirás, como dice Génesis, y no existe otra cosa. No creen que tengamos alma ni espíritu, lo que tenemos es la fuerza de Dios, que nos da el aliento de vida, pero no existe un cuerpo espiritual que salga del cuerpo. Eso ellos no lo creen. Bien, quedaros con esa idea. Apocalipsis 7 dice ahí ese texto en el versículo primero. Perdón, para ir al grano, en el versículo 4. Y hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Se nos dice el número, ¿verdad? 144.000. Y se nos dice de dónde son, ¿no? ¿De dónde son? De Israel. Más sencillito no puede ser el texto, ¿no? 144.000, venga, sí, aceptamos el número como literal. 144.000, ¿de dónde? De Israel. Y después empieza a decir, de la tribu de Judá tanto, de la tribu de Rubén tanto, de la tribu... Vale, bien. Ahora nos vamos al versículo 9 y dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, o lo que os he dicho, los 144.000 y una gran multitud. Bien, los testigos de Jehová, para quitarse ese embrollo, dicen, los 144.000 van al cielo y la gran multitud se quedará aquí en la tierra, hecha un paraíso para vivir eternamente en paz y en felicidad, con un león, el cordero, las cabritas, las ovejas, el mar, el río. Y los 144.000 irán al cielo para servir como reyes y sacerdotes. Lo hemos arreglado, ¿no? Más o menos hemos arreglado el embrollo. Claro, el quid de la cuestión está, ¿tú no me has dicho que no crees en el alma? ¿Tú no dices que el hombre no tiene alma? Entonces, ¿qué es lo que sube de los 144.000 al cielo? Si somos todos hombres y mujeres, si somos todos humanos, y tú dices que no hay cuerpo espiritual, ¿qué sube al cielo de los 144.000? Esto lo preguntaba yo de niño a mi abuela, o también salía corriendo. Digo, mamá, abuela, si no tenemos alma, ¿qué sube de los 144.000 arriba? Si no existe el alma ni el espíritu. No lo sé, es un misterio, se abrirán nuevos rollos cuando estemos allí. No, no, no. Tú dices que ya suben arriba y que la gran multitud se queda aquí en la tierra. ¿Sabéis el problema de esto?
Es que si sigues leyendo, el mismo texto, el mismo Juan te lo explica. Dice el partido del 9, ya sabemos 144.000 de las tribus de Israel. Y ahora dice en el 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, es decir, de todos lados, porque los judíos ya están apartados, 144.000 Israel, y ahora dice una gran multitud de todas partes. ¿Y dónde estaban? Dice que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Dónde dice que estaba la gran multitud? En el trono. ¿Y dónde está el trono de Dios? En los cielos. Es que es de primero de primaria. ¿Y qué complicación hay aquí? Todos vamos al cielo. Todos los que clamemos que Dios es nuestra salvación. Y quienes no, tendrán un juicio. Y ahí sí aparece el infierno que ellos negaban. Porque la Biblia también habla de un infierno. Esto lo dejaremos para otro día. Pero ¿os dais cuenta? Porque cuando se te dice una cosa, ¿cómo va a quemar Dios las manos de un niño? Y es cierto, no. Pero que no es esa la idea. La idea subraya algo más profundo. Si tú sacas los textos fuera de contexto, haces un disparate de creencias. Y es lo que esta gente ha llegado a pasar y han llegado a hacer. Os mencionaba el tema de la cruz y ellos llegan a la conclusión de, por no aceptar que Jesús murió en una cruz, que aceptan todas las denominaciones cristianas, ellos dicen que murió en una estaca, un estaurus que le llaman, un palo en esa posición. Dicen porque la cruz es un símbolo idolátrico que utilizaban los babilonios y los egipcios, que sí, que es cierto, que lo utilizaban, pero es que Jesús murió en una cruz porque los romanos mataban en una cruz, no es una cabezonería, es historia. Pero ellos se empecinan en ser tan originales que a veces dicen disparates sin sentido, porque todo el mundo acepta, hasta los que no son cristianos, que Jesús murió en una cruz. Es lógica aplastante histórica. Pero si no nos gusta la historia, podemos ir a la Biblia, porque la Biblia nos dice que encima de la cabeza de Jesús colocaron el cartel de Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Dice la Biblia, encima de la cabeza. Si dijera, como dicen los testigos de Jehová, el cartel no está encima de la cabeza, está encima de las manos, según el dibujo de los testigos de Jehová. Pero la Biblia dice que el cartel estaba encima de la cabeza, porque encima de la cabeza ya no había más nada, sino estarían las manos. Con lo cual llegan a contradecir incluso lo que la Biblia enseña. El siguiente presidente fue el tercero y cuarto, que ya llegué yo a conocer, presidente Knorr, el de las gafas, Knorr como la sopa. Este fue el que tradujo la Biblia, la traducción que tienen los testigos de Jehová. Ellos en su originalidad, para hacer la impresión de literatura más rápida, idearon una traducción de la Biblia para hacerla, digamos, al idioma moderno, y idearon su propia traducción de la Biblia, y este fue el que organizó la Escuela de Misioneros. A partir de entonces había una especie como de seminario donde se entrenaba a testigos de Jehová para ir por todo el mundo. La Biblia de los testigos de Jehová es, ahí tenéis varios formatos, ahora han sacado una nueva recientemente. Perdonadme que no tenga datos de los testigos de Jehová de los últimos 10 años, porque no los tengo, tenía que meterme en internet, pero yo creo que 30 años ya da para bastante, no hace falta que me informe de mucho más. Creo que tienen unos 100 millones de Biblias, han impreso hasta que yo sepa. Muchísimas Biblias, ellos tienen una de las, por decir, la editorial más grande del mundo, con las publicaciones de sus revistas. La Atalaya es la revista no comercial con mayor tirada del mundo, está en el libro Guinness de los Récords. La de mayor tirada y la de mayor volumen de idiomas traducidos, y ellos van de casa en casa, como todo muy bien sabéis, tiene una expansión mundial brutal. Después se organizan en asambleas, congresos que hacen durante todo el año, principalmente en verano. Le comentaba al pastor Moisés que yo vine a una asamblea en el año 79 a Jerez de la Frontera, a la Plaza de Toros de Jerez de la Frontera, y me hospedé muy cerca del barrio donde él estaba. Y yo fui de casa en casa por Cádiz,
dejando invitaciones para esas asambleas, y ahí es donde se hacen sus bautismos, y la verdad que llega a ser un encuentro donde se aglutinan los testigos de varias regiones. Son una hermandad mundial, son una agrupación multinacional. Todo lo que se predica en una congregación en Singapur se predica en Tokio, en Cádiz o en Guatemala, se predica lo mismo, en todos lados se enseña lo mismo, en todos lados están muy uniformados. Su sede mundial, que ahora la han vendido, vendieron esos edificios de la izquierda y ya se encuentran en la derecha, que hay de allí, eso se vendieron, no han dicho la cifra, pero puede ser un disparate porque está en el mismo centro de Nueva York, en Brooklyn, pues podéis imaginaros 8 edificios, lo que no habrán cogido. Y aquellos de allí han hecho una especie como de Disneylandia de los testigos de Jehová, un parque temático, donde aquello es un pueblo prácticamente, a 200 kilómetros de Nueva York. En fin, sus ilustraciones, que como sabéis son muy llamativas, donde lanzan su mensaje, donde es muy atractivo todo lo que ellos dicen y donde realmente pues hace que muchas personas les parezca que es una cosa nueva incluso hoy día, ¿no? Sabéis que el mensaje que ellos dan ahora están encantados con lo del COVID. Estos se estarán frotando las manos, parece que los estoy viendo, ¿no? Porque es un momento espectacular para ellos dar su testimonio, ¿no? ¿Ha visto usted las de cosas malas que existen en el mundo? Hambre, guerra, terremotos. ¿Ha visto usted la epidemia que existe hoy día en este mundo? ¿Sabe usted que todas estas cosas estaban ya profetizadas antes en la Biblia? ¿Sabe usted que pronto el reino de Dios vendrá? ¿Y sabe usted lo que tiene que hacer para ser salvo y entrar en ese reino? Tener conocimiento de Dios. Tener conocimiento de lo que Dios va a traer. Esto significa vida eterna. El que tengan conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. ¿Quisiera usted tener ese conocimiento? Le invito a que lea usted esta revista. Enlazan la salvación con el conocimiento. Pero ¿sabéis la salvación por dónde viene? Por fe, por Cristo, no por conocimiento. Eso viene después o a la vez, pero nos salvamos por fe, no porque sepamos más o sepamos menos, o estudiemos más o estudiemos menos. Nuestra salvación es gracias a Cristo, cosa que los testigos de Jehová se les escapa. Resumido esto, brevemente, me quedé en que os dije que me quedé parado, ¿verdad? Vuelvo otra vez a mi vida. Me quedé sin trabajo, me quedé parado, daba vueltas por Málaga como una bolaera, como un tonto, andando más que un cartero, porque no tenía nada que hacer en todo el día. ¿Sabéis lo que hacía? Me iba a la iglesia católica. La iglesia católica, lo siento hermano que tenga que decir esto, es una maravilla, súper relajante. Yo cuando voy a un sitio me voy a una iglesia católica, no hay cosa que me guste más que una iglesia católica. Siempre están abiertas, tienen un ambiente de recogimiento, ese olor a incienso, esos cuadros. Bueno, pues yo llegaba a la iglesia católica, me sentaba y me ponía a orar. Oraba, a veces lloraba y oraba a la vez. Me quedaba mirando la imagen de Jesús crucificado y me quedaba así fijándome. A veces escuchaba al cura, me chirriaba mucho lo que decía, no me encajaba, pero me quedaba. Había una monja que se ponía a cantar en la catedral de Málaga, la escuchaba también, la monjita allí, me echaba las tardes. Claro, me pasaba por la catedral, y la catedral de Málaga tiene, como todas las catedrales, la de Cádiz es para morirse también de bonita, unas columnas, y yo me ponía así, claro, miraba hacia arriba, lo pequeño que es el hombre, lo grande que es Dios, todas esas cosas me pasaban por la cabeza, ¿no? Y empecé con mi búsqueda de Dios. Tenía varios amigos evangélicos, uno de ellos me invita a ir a una iglesia evangélica y dije, no, una iglesia evangélica yo, aleluya, amén, qué va, hombre, no, eso no va conmigo. Pero como me gusta mucho la historia, me insistió y me dice, ¿por qué no visitamos las iglesias evangélicas de Málaga por orden cronológico, de la más antigua a la más moderna? Digo, bueno, y me lleva a una iglesia que hay en Málaga, que es presbiteriana, de la IE, Iglesia Evangélica Española, tendrá un siglo ya. Y cuando llegó me hizo mucha gracia porque el pastor llevaba una sotana negra con un alzacuello blanco. Éramos 9, contando el amigo mío y yo. Era un día que estaba lloviendo mucho en Málaga con tormenta y trueno. Y yo entro en la iglesia y le digo, falta que salga Drácula de detrás de la cortina. Y digo, qué tétrico es esto. Digo, sácame de aquí, hombre, sácame de aquí, cantando himnos. Digo, no, hombre, no, sácame de aquí, total que me voy. Voy a otra, me lleva a otra. Esta es muy buena también porque está de asambleas de hermanos. Sabéis que lo de la asamblea de hermanos, no sé si hay en Cádiz, iglesia de asamblea de hermanos, con todo mi respeto, pero se ponen el velo las mujeres, le dan un velo a cada mujer para ponérselo al entrar.
Claro, yo todo esto yo decía, no, yo ya vengo de esto, no. Total, que digo, vamos a dejar la excursión, vamos a dejarlo. Y me dice, de todas las iglesias que hay, a lo mejor la que encaja contigo es la que se llama Renacer. Digo, bueno, vamos ahí. Cuando entro a la iglesia Renacer era una nave, no tan bonita como esta, pero era una nave que nada más que entro a mano izquierda me encuentro un futbolín y a mano derecha una mesa de ping-pong. No estaba el suelo puesto y veo todo el púlpito lleno de instrumentos musicales y digo, ¿esto qué es? ¿Dónde me has metido? Digo, no, hombre, no, total. Que me pongo y no prestaba atención ni a la alabanza, me parecía muy larga, una canción, 2 canciones, no voy 3 canciones, una hora de canciones, uy, qué largo es esto. Y después llega el pastor, no prestaba ni atención, no, que va. Digo, no voy a ir más, ya vamos a dejarlo. Pero, por deferencia a esta persona, volví una última vez. Esta era ya, digo, con esta terminamos el ciclo. Y no sé por qué yo me sentaba al final, pero aquel día me senté, donde está aquí la hermana, me senté ahí. Y delante, como aquí, había 2 filas de jóvenes. Total, que empezamos con la alabanza, otra vez a cantar, venga, otra vez de pie, aleluya, amén, asustado, mirando para los lados. Y me da por fijarme en los jóvenes, había 2 filas de jóvenes, que tendrían entre unos 15, 16 años. Y estaban todos con los ojos cerrados, con las manos levantadas, cantando. Y me quedé fijándome. Digo yo, están prestando atención, están escuchando, no, están cantando, están orando. No se estaban pegando codazos, ni mirando el móvil, no. Estaban pendientes. Yo dije, voy a tener que prestar atención, que el revoltoso aquí soy yo. Voy a tener que prestar atención a lo que la letra dice, a lo que aquí se está predicando. Y a raíz de ahí empecé a escuchar. El pastor se me acercó, se me presentó. Yo le dije, ¿dónde dice que Jesús es Dios? Vamos a discutir. Y el pastor, no, déjalo. No, pero vamos, no, déjalo. Vente. Los jueves tenemos un estudio bíblico. ¿Quieres venir? Digo, ¿un estudio bíblico? Yo un estudio bíblico, hombre, por Dios, yo he leído la Biblia dos veces. La he leído, hombre, por favor. Ven al estudio bíblico. Total, que yo entraba a la iglesia así. Me faltaba así, la Biblia mira, lo que tú quieras, ¿no? Crónica, lo que haga falta. Entro y me llevan al estudio bíblico. Cuando yo termino el estudio bíblico, si os podéis imaginar cómo yo salí, ¿habéis visto los ratoncitos esos que salen escondidos? Pues me desinflé como un globo. Me di cuenta que era el tío más ignorante del globo. No tenía ni repajolera idea de lo que se estaba hablando. Sí, yo te puedo contar la historia de los testigos de Jehová, de pe a pa, lo que dicen los testigos de Jehová, pero de la Biblia estaba pegado como una estampita. Pegado. Ahí me di cuenta de mi ignorancia. Y tuve que reciclarme de nuevo y empezar de cero. Y empezar a aprender, y aprender, y aprender. Pero tenía mi espinita de la Trinidad, donde dice que Jesús es Dios. Yo tenía esa espinita y me dice una hermana, eso el Espíritu Santo te lo revelará en su momento. Digo, la respuesta que me ha dado. Pero no, yo quiero, no. Y efectivamente, en su momento, yo indagando, iba captando lo que el Espíritu me iba diciendo. Los testigos de Jehová en su Biblia hay un relato en el que no aparece, Juan 8 del 1 al 11 lo tienen borrado, porque dice que ese relato no aparece en los manuscritos más antiguos. Otra verdad, entre comillas, es el relato de la mujer adúltera, la del que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nunca lo había leído, lo conocía, pero no lo había leído nunca en una Biblia, porque los testigos de Jehová no lo leían, se lo saltaban. Y cuando yo lo leí, e indagué y observé cómo Jesús actuó, que la ley decía que había que apedrear a tales mujeres, lo decía la Biblia, y Jesús dice, no, el que esté libre que tire la piedra. Nadie la tira. Él mira a la mujer y le dice, ¿te condenó alguien? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Si eso solo puede hacerlo Dios. Solo Dios perdona pecado. Le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Quién puede hacer eso? Perdonadme, solo lo puede hacer Dios. Solo lo puede hacer Dios. Porque si es, como dicen los testigos de Jehová, eso sería blasfemia. Eso sería usurpar el lugar de Dios. Entonces vuestra teología es un disparate. Entonces si Jesús le dice a una mujer, no te vamos a apedrear, ¿cómo puede cambiar él? ¿Cómo puede decir no? Si eso lo ha dicho Jehová. ¿Cómo puedes decir tú no? Tienes que obedecer a Jehová y apedrearla. Él prefiere usar empatía.
Y dice, me voy a poner en lugar de esa mujer tiene que estar ahora mismo destrozada, porque ha cometido un pecado y públicamente se la ha puesto delante de todo el mundo. Y vamos a apedrearla, vamos a matarla. No, eso es religiosidad, eso es fanatismo, eso es lo que huye Jesús. Y Él dice, no lo hagas más, pero vete, yo no te condeno. Eso solo puede hacerlo Dios. O cuando a un leproso le dice, o al de la mano seca, no recuerdo exactamente el relato, tus pecados te son perdonados. ¿Qué dicen los judíos? ¿Quién puede decir eso si solo Dios puede perdonar pecados? Efectivamente, solo Dios puede perdonar pecados. Por eso yo he llegado a decir una frase cuando predico, siempre lo digo, mañana la diré. Dios es amor y Cristo es Dios. Y Cristo es el amor personificado. Yo he podido llegar a decir esa frase con pleno convencimiento de que Dios fue manifestado en carne. Dios vino a la tierra hecho un hombre. Pero eso lo descubres gracias al Espíritu, no gracias a las religiones. Con el tiempo me bauticé, como he dicho, 10 años más tarde. He recalado en la iglesia bautista. Soy el secretario, soy un montón de cosas que ahora no voy a decir. Pero he encontrado la libertad en Cristo. Porque a mí no me ha convertido ni un pastor, ni un concierto, ni una cosa en YouTube, ni ningún libro. A mí me ha convertido Cristo. Yo tenía un tío que falleció, el padre del niño que murió de leucemia, que también era testigo de Jehová. Y cuando le dije que iba a ser cristiano evangélico, se levantó, fue a coger un libro, iba a hablar conmigo, le dije, no vamos a discutir de la Biblia, no vamos a discutir. Yo simplemente te voy a decir que tengo una paz como nunca antes he sentido. Tengo una paz que sobrepasa todo pensamiento. Y le dije, Cristo me ha llamado y yo lo he aceptado. Esta frase a los testigos de Jehová le hace mucha gracia. Entonces se ríe y me dice mi tío, ¿Cristo te ha llamado? ¿Y a mí por qué no me llama? Digo, a ti también te está llamando. Lo que pasa es que tú no lo estás escuchando. Cristo nos llama a todos. Testigos de Jehová, católico, ortodoxo, ateo, musulmán, lo que seas. Te está llamando. Solo tienes que escucharlo. Él está tirando de la cuerda. Y a mí me tiró porque es que me tiró de la cuerda, literalmente. Y cambió mi vida literalmente de arriba abajo. Y posiblemente si no hubiese pasado esas cosas malas, no estaría aquí. Porque todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Y todo eso lo he descubierto siendo cristiano. Por eso me gustaría concluir con el vídeo, que no sé cómo lo podemos poner, porque voy a poner un vídeo, con esto vamos terminando y ahora damos una parte de preguntas y respuestas que tengáis. Aprovechamos ya, lo ponemos verde del todo. Hay un vídeo que tenían los testigos de Jehová en los años 80, porque quiero hacer un símil y con este símil vamos a concluir. Es un vídeo que yo creo que fue el primero que lanzaron y es un mensaje, el mensaje que ellos dan de cómo son como organización. Y cuando lo vi, pues me acordé de un anuncio de televisión de los años 80, ¿no? Vamos a ver primero el vídeo y ahora después os comento. Jesús dijo, alcen los ojos y miren los campos, que están blancos para la siega. Desde ese entonces, se ha juntado a millones de personas, y la siega continúa. ¿Y a quiénes se incluye en esta recolección? A gente de corazón sincero que anhela mejores condiciones en la tierra. Personas que por su estudio de la Biblia y esfuerzo diligente por aplicar este mensaje en su vida, han cultivado amor genuino a la verdad. Mientras aumenta su amor a las buenas nuevas, crece también su deseo de compartirlas con otros. Por toda la tierra, los testigos de Jehová han sido adiestrados como organización para ayudar a su prójimo a poner fe en la Biblia. El Betel de Brooklyn, la sede mundial, no es solo una organización. Es una gran familia de voluntarios de distintos antecedentes
que trabajan hombro a hombro y dedican gozosamente su vida a suplir las necesidades de sus hermanos de toda la tierra. Nos complace participar con usted en el grandioso cumplimiento de las palabras de Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8. Serán testigos de mí hasta la parte más distante de la tierra. A que te entra ganas de ser testigo de Jehová cuando ves esto, ¿no? Esto me recordó al segundo vídeo que quiero que pongas, porque me recordó a este, el que sea de mi edad lo recordará, es un anuncio de Coca-Cola, pero que me acordé al ver este vídeo de los testigos de ese anuncio, y vais a ver el paralelismo que trato de explicaros. ¿A que tenéis ganas de beber Coca-Cola? Pues en el otro vídeo te entra ganas de ser testigo de Jehová, ¿verdad? Todo tan bonito, todo. En los años 80 Coca-Cola sacaba la botella del hielo y te entraba ganas de beber Coca-Cola. Coca-Cola está muy bien, o una Coca-Cola está muy bien, cuando tienes sed, te refresca, pero ¿sabes qué pasa con la Coca-Cola? Que no quita la sed. ¿Qué es lo que quita la sed? El agua. Si tú tienes sed, no tienes más remedio que beber agua. Pues en el aspecto espiritual ocurre lo mismo. Los testigos de Jehová te pueden dar un mensaje muy refrescante, muy atractivo, pero no te quita la sed espiritual. Porque ¿sabéis quién quita la sed de verdad? El agua de vida, que es Cristo. Solo Cristo salva, solo Cristo nos da la vida y solo es Él el agua de vida. Por eso yo no trataré de cejar en mi empeño de ayudar a cuantas más personas deseen salir de cualquier grupo sectario, se llame como se llame, testigos de Jehová, mormones, adventistas o iglesia evangélica, que también la hay, que tienen connotaciones de secta, sino que salgan de ahí y se centren en Cristo, porque solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y me gustaría concluir con un texto que yo he hecho mío, que es Job 42:5, que yo he hecho mío, pero que es de todos, porque hay Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo había oído de Jehová y de Dios y de Cristo durante 30 años, pero ahora mis ojos lo ven claro y nítido.